Hola a todos, soy Complot 2002, este es mi primer video en YouTube y espero que sea de su agrado. Sin más, comencemos. Creación de los refugios. Cuando la guerra comenzaba a amenazar a los Estados Unidos y a su población, el gobierno puso en marcha un supuesto programa de protección civil contra un posible conflicto nuclear. Fue entonces cuando el presidente contrató a la empresa Voltec para que construyera una serie de refugios antinucleares subterráneos, con un sistema de soporte vital diseñado para conservar la vida humana por al menos 900 años. Este contrato debió endeudar al gobierno hasta límites insospechados, ya que nunca se dieron cifras del coste de dicho contrato. Cuando el prototipo de refugio fue lanzado 2 años más tarde, se puso en exposición para que los ciudadanos de los Estados Unidos pudieran apreciar el que podría ser su futuro hogar. Estos estaban repletos de comodidades como agua potable, energía eléctrica, aire limpio, etc. Aparte de seguridad contra el adverso mundo exterior. Oficialmente, los refugios fueron construidos para proteger a la población estadounidense de un holocausto nuclear. Sin embargo, con una población de casi 400 millones en el 2077, Estados Unidos habría necesitado cerca de 400.000 refugios del tamaño del refugio 13 y Vaultec fue contratada para construir solo 122. La real razón para la existencia de los refugios era para estudiar segmentos preseleccionados de la población y ver cómo reaccionaría un ciudadano americano medio ante situaciones adversas y, en varios casos, extremas y hasta delirantes. Refugio 11. El Refugio 11 fue probablemente construido junto con otros refugios de Vaultec entre mediados de la década de 2060 hasta principios de la década de 2070. Como la mayoría de otros refugios, el Refugio 11 fue un experimento social. En este experimento, se les dijo a los moradores del Refugio 11 que debían sacrificar a uno de sus compañeros moradores del refugio cada año, y que, en caso de negarse, se mataría a todos los habitantes. En realidad, si los moradores se negaban, se suponía que una respuesta automatizada sería reproducida. El mensaje decía que al elegir no seleccionar uno de los suyos como un sacrificio, los habitantes son un brillante ejemplo para todos y que no se les exterminaría por su desobediencia. También se les informaba que la puerta del refugio fue desbloqueada para que puedan entrar y salir a voluntad, pero se les sugería consultar con el supervisor para saber si era seguro salir. Sin embargo, para el momento en que los habitantes del Refugio 11 se negaron a sacrificar a sus compañeros, solo quedaron 5 supervivientes. Primer sacrificio. De todos los moradores originales, solo el supervisor había entrado al refugio con conocimiento del sacrificio anual. Los residentes del refugio, conmocionados e indignados al descubrir esto habiendo sido ya sellado el refugio, eligieron al supervisor inicial, a quien veían como traidor, como el primer sacrificio. Esta decisión uniría las posiciones de supervisor y sacrificio hasta el final. Por lo tanto, se elegía un supervisor una vez al año y al final de su mandato, este estaba obligado a entrar en una cámara por debajo de la oficina del supervisor para ser ejecutado por las computadoras del refugio. Conflicto y último sacrificio. Conforme pasaban los años, varios bloques electorales emergieron para ejercer poder e influencia sobre los otros moradores del refugio. Antes de la elección final, Roy Gottlieb, líder del bloque electoral más poderoso, el Bloque de Justicia, confrontó a Catherine Stone. Amenazó que, si ella no realizaba favores sexuales, ellos nominarían a su esposo, Nathan Stone, para supervisor. Catherine, temiendo por su marido, obedeció. Para gran sorpresa de la familia Stone, el Bloque de Justicia nombró a Nathan para supervisor de todas formas. Debido a que los candidatos eran típicamente gente que habían indignado a la comunidad, estos eran usualmente nominados por varios bloques. En el caso de Nathan, solo el Bloque de Justicia había respaldado su candidatura. Ante el temor por la suerte de su esposo, Catherine decidió que tenía que salvarlo mediante el único método que se sentía que estaba a su disposición. Ella empezó a acechar y asesinar miembros del Bloque de Justicia, quienes eran una mayoría muy estrecha. Tras su captura, ella confesó sus crímenes inmediatamente, explicando no solo a su plan, sino también su razonamiento. Como una asesina, ella estaba segura de que los votantes la elegirían en lugar de su marido, ya que era una elección con la que podían vivir. Orden del Supervisor 745. El primer acto de Catherine Stone como supervisora, conocida como la Orden del Supervisor 745, disolvió el proceso electoral y decretó que la posición del supervisor sería elegida usando el sistema computacional del refugio y un generador de números aleatorios.
El bloque de justicia, horrorizado por el hecho de que perderían la habilidad de controlar la vida del refugio por medio de amenazas electorales, no solo temían que elegirían uno de sus miembros, sino que también temían que el daño a la estructura social del refugio sería tan severo que ellos perderían permanentemente el poder, y por lo tanto, no podrían revertir la orden. Fue entonces cuando decidieron organizar un golpe de estado armado, para forzar a Catherine a revertir la orden del supervisor 745. La lucha que siguió mató a casi toda la población del refugio y al final solo 5 personas sobrevivieron. Sacrificio final. Alright, I know you can hear me, so listen up. There's 5 of us left. 5 out of I don't know how many. So, it's over. We've talked and it's over. We're not gonna send anybody to die anymore. So shut off our water, our gases, or do whatever it is you're programmed to do. But we're done listening to you. El primer registro de audio descubierto por el jugador al entrar en el refugio muestra el destino de los últimos supervivientes. En un acto suicida, desafiaron al ordenador del refugio y se negaron a enviar más sacrificios, solo para descubrir que su desobediencia era exactamente lo que quería el ordenador del refugio. Se les dio la libertad de entrar y salir a voluntad del refugio y fueron felicitados por su altruismo. Congratulations, citizens of Vault 11. You have made the decision not to sacrifice one of your own. You can walk with your head held high, knowing that your commitment to human life is a shining example to us all. And to make that feeling of pride even sweeter, I have some exciting news. Despite what you were led to believe, the population of Vault 11 is not going to be exterminated for its disobedience. Instead, the mechanism to open the main vault door has now been enabled, and you can come and go at your leisure. But not so fast. Be sure to check with your overseer to find out if it's safe to leave. Here at Vault-Tec, your safety is our #1 priority. Después de enterarse de la terrible verdad sobre el experimento del refugio, los 5 supervivientes discutieron la posibilidad de cometer suicidio para castigarse a ellos mismos por los acontecimientos que sucedieron en el refugio, y para evitar que el mundo exterior sepa de su vergonzoso comportamiento. Sin embargo, no fueron unánimes en su decisión. En el registro de audio, hay una discusión entre los 5 de ellos. Un hombre trata de convencer a los otros 4, que quieren cometer suicidio después de enterarse del experimento del refugio, mientras que el hombre está teniendo dudas y trata de convencerlos de dejar el refugio para difundir la palabra sobre lo que pasó allí. Al final del registro de audio, se escuchan 4 disparos, seguidos de una queja del hombre y el sonido de una pistola cayendo. Se pueden encontrar 4 cadáveres en la entrada delantera del refugio 11. Are we really gonna do this? It's open. We could just leave. I couldn't. Not after that. We don't deserve to leave. A shining example. That's what it called us. But we were. We did what we were supposed to. Not by a long shot. Anybody would have done what we did. You ask me? That's exactly the problem. Now let's get on with this. I'll go first. Wait. People should know what happened. They could learn from it. If there's anyone out there at all, I hope they never have to find out. Ready, Harry? Yeah. No, wait! Hasta aquí llega la historia del refugio 11, si te gustó regálame un like, gracias por tu visita.